Es una de las mejores notas que ha sacado, quería conocer. Bueno, el neumotórax no es más que la presencia de aire en el espacio pleural. Ya no estamos hablando acá de líquido, no estamos hablando de sangre, no estamos hablando de linfa, sino la presencia de aire. Les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿es normal que exista aire en el espacio pleural? No. No, no es cierto. En el espacio pleural lo normal es que tiene que haber una mínima cantidad de líquido. ¿Cuánto era esa mínima cantidad? 10 Por kilogramo peso. Si una persona pesa 60 kilogramos, ¿cuánto tendrá? 0.6. 6, ¿no es cierto? 6, de 6 a 12 ml por cada hemitórax, ¿no es cierto? Pero no es normal que exista aire en el espacio pleural. No es normal que exista aire. Por lo tanto, la presencia de aire en el espacio pleural, acompañada de un colapso pulmonar, ya sea total o parcial, eso denota la presencia de neumotórax. Fíjense ustedes esta diapositiva, este dibujo, donde existe la presencia de gran cantidad de aire en el espacio pleural, lo que está ocasionando de que el pulmón sea colapsado. Ahora, si es que existe esto, ¿el paciente qué manifestaciones clínicas tendrá? ¿Síntomas y signos de qué? Insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, aquí en la definición tendría que estar presencia de aire en el espacio pleural, acompañado de diferentes grados tal vez de colapso pulmonar, con síntomas y signos de insuficiencia respiratoria. Bueno, la clasificación. Esto está fácil. Esta es la mejor clasificación que he podido encontrar. Existen dos tipos de neumotórax. Uno que es el neumotórax espontáneo y otro que es el neumotórax adquirido. Por eso están de diferente color. Ahora, fíjense ustedes, solamente el neumotórax espontáneo, estamos hablando del espontáneo, puede clasificarse en primario, secundario y terciario. ¿Dicen terciario? No, Dicen catamenial. catamenial. Ahora bien, el neumotórax espontáneo primario se caracteriza porque no existe la evidencia de que el paciente tiene una enfermedad en la pleura o en el pulmón. Por eso se llama neumotórax espontáneo primario. El primario no hay evidencia. Es un paciente, así como nosotros, que no tiene antecedente o no tiene diagnosticado una patología pulmonar ni pleural, pero hace neumotórax. Eso se llama neumotórax espontáneo primario. En cambio, el neumotórax espontáneo secundario, ¿eso qué es? ¿Qué ella nos está diciendo? Que es secundario a algo. ¿Y secundario a qué? A una evidente enfermedad pleuropulmonar. Pero fíjense que estamos hablando solamente del neumotórax espontáneo. Luego tenemos el neumotórax catamenial. ¿Catamenio qué significa? ¿Nunca han escuchado esa palabra? No. Catamenio no les puedo creer. El catamenio solamente tienen las mujeres. ¿Qué es catamenio? Es el ciclo menstrual. Es el ciclo menstrual. Por lo tanto, está descrito, aunque no es frecuente, pero está descrito que una mujer durante el ciclo menstrual pueda tener neumotórax espontáneo. ¿Sabían eso o no? No. Bueno, puede tener. Pero también hay otro tipo de literatura donde dice que es mucho menos frecuente que puede presentarse este neumotórax catamenial en las mujeres premenopáusicas. ¿Qué significa premenopáusica? Antes de la menopausia, ¿no es cierto? Antes de que el ciclo menstrual termine. Termino. Bueno,
En cambio, el neumotórax adquirido, podemos clasificarlo bajo dos aspectos. Uno que puede ser traumático y el otro que puede ser idiopático. Ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿qué entienden por el término idiopático? Causa desconocida. Causa Idiopático. sin causa aparente. Iatrogénico. Causa por el médico, por medicamentos. Bueno, en realidad, este neumotórax adquirido no es idiopático, porque el idiopático tendría que ser sin causa aparente. Este neumotórax que está acá, que está mal acá, es iatrogénico. Iatrogénico. Es neumotórax iatrogénico. Sí, correcto. Bueno, entonces este es iatrogénico. Iatrogénico significa ocasionado por el médico. Ahora, el médico, por mala onda, produce el neumotórax. No. Es como consecuencia de algún procedimiento que está realizando. Bueno, ahora bien, vamos a ir detallando cada uno de estos. Vamos a empezar con el neumotórax espontáneo, también denominado neumotórax primario, como decía su compañera Sandra. Este sí corresponde al neumotórax idiopático. No tiene que haber confusión. Bueno, el neumotórax espontáneo primario es aquel, hemos dicho que no hay evidencia de enfermedad pulmonar. Es un paciente que no tiene ninguna patología pulmonar. Primer aspecto, algo que jamás tenemos que olvidar. Ahora, este neumotórax primario, estamos hablando del neumotórax espontáneo. Este neumotórax espontáneo primario se va a presentar en cierto tipo de personas. Por eso está ahí lo que es la epidemiología. ¿En quiénes? Fíjense ustedes. ¿En quiénes más se va a presentar el neumotórax primario? En varones jóvenes. Una relación de 6:1. ¿Eso significa que la mujer está exenta de tener neumotórax espontáneo? No, pero es mucho más frecuente en varones. Ahora, ¿por qué? No se sabe la causa. ¿Por qué los varones jóvenes? Varones jóvenes, más o menos a partir de qué edad, 25, 30, 40 años, son aquellos que son susceptibles de tener neumotórax espontáneo primario. Biotipo asténico. ¿Qué significa el biotipo asténico? Es una persona que es alta, delgada, ¿no es cierto? Con mucha masa muscular. Poca masa muscular. Ese es el biotipo asténico. Entonces, más o menos ustedes ya están en su mente quién puede padecer neumotórax espontáneo primario. Pero, ¿cuál es la causa? Fíjense, 90% de estos varones jóvenes que tienen un biotipo asténico, ¿qué eran? Fumadores. Tenían el hábito tabáquico. Fumadores. Por lo tanto, el hábito tabáquico combinado con estos otros factores da una probabilidad muy alta de que ese paciente tenga un neumotórax espontáneo.
¿Por qué el tabaco? Porque el tabaco pues puede empezar a producir ciertas sustancias que inhiben factores protectores contra el neumotórax. Vamos a ver enseguida. Y estas personas, de acuerdo a la epidemiología, este varón joven, biotipo asténico y fumador, pueden tener una recidiva hasta del 50%. 50%, es decir, si una persona ha tenido neumotórax, un varón de 35 años, asténico, fumador, en un 50% puede volver a tener neumotórax si es que sigue con el mismo hábito tabáquico. Hasta aquí está claro. Estamos hablando del neumotórax espontáneo primario. Ahora bien, esta es la fisiopatología. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de estos términos bulla o bleps? Fíjense que está entre signos de interrogación, está preguntando, ¿será una bulla o bleps? Bulla es la bulla que estamos escuchando aquí. Y los bleps significa burbuja, ¿no es cierto? Hay una marcada diferencia entre lo que sucede. Estas personas con esta epidemiología, ¿qué es lo que van a desarrollar? Van a empezar a desarrollar bulla apical subpleural. Ahora fíjense el término, una bulla apical subpleural. ¿Qué está diciendo? ¿Quién me puede explicar? ¿Qué será una bulla apical subpleural? A ver, aparte de su compañera. ¿Qué será una bulla apical subpleural? En la punta superior, por debajo de la pleura, se origina una bulla. ¿Dónde estaría? Bajo de la pleura, en la zona apical del Aquí pulmón. tengo el pulmón. Aquí está el bronquio. Ahora bien, esta es la pleura visceral, ¿no? Esta es la pleura visceral. Y la pleura parietal no la voy a dibujar. Cuando dice la presencia de una bulla apical, bulla apical subpleural, ¿dónde está localizada? ¿Estará localizada en la pleura o en el pulmón? Pleura. ¿Dónde estará? No puede haber entre. ¿Dónde? Tiene que estar en algún lugar, no puede estar flotando entre los dos. Cuando veíamos la anatomía, decíamos que la pleura visceral es como un tapiz que está cubriendo al pulmón. Entonces, cuando dice una bulla apical subpleural, ¿a qué se refiere? Y encima dice apical. ¿Dónde es la región apical? ¿Cuál es? La apical será la región A, la región B, la región C o la región D. Esta es la parte apical. Por tanto, ¿qué es una bulla? Una bulla son dilataciones a manera de globitos, pero no me van a poner en su examen globitos. Eso es para que ustedes más o menos sepan. Son dilataciones. ¿Dilataciones de qué? Dilataciones de los alvéolos. Por lo tanto, ¿dónde aparecen esas bullas? En el pulmón. En el pulmón, en el vértice del pulmón, inmediatamente debajo de la pleura. ¿Me entiende? Por lo tanto, a medida que van creciendo esas bullas, esas dilataciones, esos globitos, entre comillas, y si el paciente empieza a estornudar, hace un esfuerzo físico o existe un cambio en cuanto a la presión, ¿qué puede suceder en cuanto a la presión atmosférica? No estoy hablando en cuanto a la presión barométrica. ¿Qué puede suceder con estas bullas? Van a explotar. ¿Por qué? Porque estas son alvéolos que están comunicados con la vía aérea. Y si explotan y están debajo de la pleura, ¿qué va a ocasionar? Va a liberar el aire y va a generar neumotórax. ¿Comprenden? Por eso dice, esta bulla apical subpleural se presenta principalmente en el vértice del pulmón como consecuencia de alvéolos que están dilatados
anormalmente. ¿Por qué se producen? ¿Por qué pueden estar presentes? Pues por diversas causas. Apagamos el televisor, ¿no? Por diversas causas. ¿Qué pasó? Cada vez que conectan su celular, se corta. Bueno. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Se rompen, aumenta la presión intrapleural y como se llena de aire, ¿qué pasa con el pulmón? Se empieza a colapsar y esto llega a producir una insuficiencia respiratoria. Pero todavía tenemos otra patología, que son los bleps. Ahora hemos hablado de los bulles, pero no estamos hablando de los bleps, porque en la fisiopatología del neumotórax espontáneo primario, ¿qué es lo que desencadena? Es una bulla, no es un bleps. ¿Están comprendiendo por eso? Ahora, ¿por qué se rompen? Porque hay isquemia a nivel de los vértices pulmonares. ¿Y qué es lo que ocasiona la isquemia? Falta de irrigación. Tus opciones de irrigación también. Claro, pero ¿qué es lo que va a producir esa insuficiencia en la irrigación? ¿Qué es lo que va a producirla? Porque si hay isquemia, la pared de la bulla se debilita y se va a romper. Y es aire. ¿Qué es lo que puede producir un defecto en la irrigación? El aumento de la tensión en la pared. Cuanto más tensa está la pared, los vasos se colapsan. Más tenso, más colapso, más colapso, más colapso y por lo tanto llega a explotar. Por lo tanto, eso es lo que está produciendo la ruptura de estas bullas. ¿Qué manifestaciones clínicas va a traer? ¿Qué manifestaciones clínicas? Inmediatamente se rompe, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Dolor torácico, pero ¿qué tipo de dolor? ¿Será opresivo? ¿Será dolor pleurítico? ¿Y cómo es el dolor pleurítico? Como lacinante. Lacinante, ¿no es cierto? Un dolor punzante, pungitivo. Ese es el tipo de dolor que va a tener. Y este dolor tiene la característica de ser progresivo o súbito. Súbito, ¿no es cierto? Súbito. El paciente está aquí tranquilo charlando y empieza a presentar un dolor intenso. Luego, enfisema subcutáneo. ¿Qué será el enfisema subcutáneo? En semiología, ¿han escuchado de esto? Enfisema subcutáneo. Es aire atrapado en el tejido celular subcutáneo. Un poquito más fuerte, ¿ver? Aire atrapado en el tejido celular Hay subcutáneo. presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. ¿Y eso es normal o anormal? A ver, toquen si tienen aire por si acaso. A No, ver. es normal. Eso es totalmente anormal. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que existe enfisema subcutáneo? Cuando ustedes a nivel del vértice del pulmón, a nivel del cuello, empiezan a comprimir y van a sentir un crépito. Como si estuvieran aplastando galletas. Ese es el enfisema subcutáneo. Bueno, disnea, sensación de falta de aire, ¿no es cierto? El paciente tiene sensación de ahogo y va a existir una abolición del murmullo vesicular. Bueno, eso es lo que presenta el paciente. Ahora bien, jóvenes, puede haber, como se presenta en personas jóvenes con estas características, puede ser que el neumotórax pase desapercibido. ¿Cuántos de aquí, todos los varones que reúnen estas condiciones y que fuman, tal vez han tenido y no se han dado cuenta? ¿Eso qué significa? Que el neumotórax puede llegar a ser asintomático, dependiendo de la cantidad de aire que se encuentra en la pleura. Por lo tanto, si es asintomático, el paciente ¿se da cuenta o no se da cuenta? No se da cuenta. Y como no se da cuenta, sigue con su neumotórax. ¿Y qué pasa con el neumotórax?
¿Perdón? Puede ir progresando. Puede progresar o Puede puede resolverse. ¿Me comprenden? Pero eso son dos extremos que ustedes tienen que tomar en cuenta para enfrentar al paciente y tratar. Ahí están, bulla o BEPS, la misma pregunta, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado son las bullas. Aquí están las bullas suborbitales que llegan a romperse y producir lo que es el neumotórax. Todavía no hemos hablado de lo que son los BEPS. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el neumotórax espontáneo primario? Ahora vamos a ver lo que es el neumotórax espontáneo secundario. Este neumotórax espontáneo secundario hemos dicho que puede ser por una enfermedad pulmonar y también el otro neumotórax puede ser por un neumotórax catameniano. Bueno, nos iremos a aquel neumotórax espontáneo secundario donde sí el paciente tiene una enfermedad pulmonar de base. ¿Qué entienden ustedes por EPOC? Enfermedad pulmonar. A ver, ¿alguien levante la mano? Enfermedad obstructiva y la P. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Y esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es sinónimo de qué? Obstrucción en la vía aérea, pero sinónimo de qué patología? ¿Han llevado neumología o no? ¿Están llevando neumología o no? ¿Qué más? Porque el EPOC es un síndrome y abarca varias patologías. ¿Qué otro más he escuchado por ahí? Asma. No, asma sí, he escuchado perfectamente. Enfisema. Un poquito más fuerte. Enfisema. ¿Este será enfisema subcutáneo o enfisema pulmonar? Pulmonar. Enfisema pulmonar. ¿Cuál es la característica del enfisema pulmonar? Puede haber tratamientos. Muy bien, un poquito más fuerte para que te escuche allá atrás Marvin, que está chequeando lo que pasan las chicas. Hay atrapamiento de aire. Atrapamiento de aire, ¿no es cierto? Por lo tanto es un tórax como en tonel, ¿no es cierto? Todo el tiempo insuflado. Bueno. Aparte del EPOC, vamos a tener fibrosis pulmonar, secuelas de TB. ¿Qué significa TB? Tuberculosis, secuelas de tuberculosis y como consecuencia de infecciones, como ser infecciones por neumocistis girovesi, antiguamente conocido como neumocistis carini. Es el neumocistis girovesi. Antes este neumocistis, cuando yo estaba en la universidad, decíamos no es un protozoario, ahora es un hongo. Gracias a las técnicas de biología molecular se ha descrito que es un hongo, ¿no? Neumocistis girovesi. ¿En quiénes se presenta este neumocistis girovesi, que es un hongo? En pacientes con inmunosupresión. ¿Y cuál es la principal enfermedad con inmunosupresión? VIH. Por lo tanto, un paciente con SIDA puede desarrollar neumotórax espontáneo secundario por su inmunodepresión como consecuencia del neumocistis girovesi. Mycobacterium tuberculosis también está implicado como la presencia de un neumotórax secundario. Ahora, ¿a qué se refiere la presencia de los BLEPs? Hay algunos libros, jóvenes, que muestran que es exactamente lo mismo, pero hay marcadas diferencias. Cuando el paciente tiene enfisema, como ha dicho su compañera, empieza a haber atrapamiento. Aquí está. Empieza a haber atrapamiento aéreo. Por lo tanto, acá ya no hay algunos globitos, sino que son un conjunto de alvéolos que se están dilatando. En otras palabras, y aquí existe gran cantidad de parénquima pulmonar que está comprometido y dilatado y está ocasionando el atrapamiento aéreo. Por lo tanto, cualquier aumento de presión, cualquier esfuerzo
va a provocar la ruptura de estos plebs y por lo tanto también va a ocasionar lo que es la presencia del neumotórax. Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente paciente con enfisema, es candidato a ser neumotórax si no se corrige este problema. Bueno, neumotórax catamenial. Les he dicho al principio que el neumotórax catamenial es una entidad sumamente rara, poco frecuente, pero ustedes tienen que estar conscientes de que puede existir. ¿Qué tiene que ver? Fíjense, miren dónde está aquí el útero y dónde está el pulmón. ¿Qué tiene que ver el ciclo menstrual con el neumotórax? ¿A alguien se le ocurre? Yo sé que ustedes todavía no han llevado ginecología, pero ¿qué tendrá que ver? No van a diagnosticar neumotórax catamenial en un hombre, ¿no? ¿O sí van a diagnosticar? Cuidado, cuidado. Aunque quiera, el hombre no va a tener neumotórax catamenial. ¿Cómo es que puede tener? A ver, no, pero ¿qué? ¿Cómo? Fuga de aire justo durante el ciclo menstrual. O sea, la mujer está en el ciclo menstrual y empieza a tener neumotórax. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? No tiene que haber... ¿Cómo el corazón? A ver, explíquenme. Razonaremos un poco, a ver, para que no se duerma. ¿Qué tendrá que ver? ¿Cómo así? Porque no hay coherencia, ¿cierto? Hay varias teorías, y una de esas teorías está totalmente relacionada con los estomas que tiene el diafragma. ¿Se acuerdan de los estomas que les he hablado? Entonces esos estomas en las mujeres que pueden desarrollar este neumotórax son realmente orificios grandes. Ahora, una cosa es en la menstruación. La menstruación, ¿por qué se caracteriza el ciclo menstrual? ¿Expulsión de qué? No me van a decir de sangre. ¿Expulsión del? ¿Pero qué pared? ¿El miometrio? No es del... ¿Pero qué parte del endometrio? La capa funcional, ¿no es cierto? La capa, la esponjosa más la compacta, porque la basal no se puede desprender, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Pues resulta que las trompas de falopio están totalmente en conexión con lo que va a ser la cavidad uterina. Y la cavidad uterina va a estar en conexión ¿con quién? ¿No saben, jóvenes? Con el exterior. A ver, estas son las trompas uterinas. Estas trompas uterinas están en conexión con la cavidad uterina, ¿no es cierto? La cavidad uterina va a estar en conexión ¿con qué? Un poquito más fuerte. La vagina. Con la vagina. ¿Y la vagina? Con el exterior. Con el exterior. ¿Por dónde entra el aire? Por el exterior, a través, pero justo cuando existe el ciclo menstrual. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque la cavidad está ocupada de la capa funcional del endometrio. Por lo tanto, va como que abriendo un canal. ¿Qué es lo antes de tener el neumotórax? ¿Qué va a tener? Fuerte, a ver qué va a tener antes de tener neumotórax. Yo sé que para algunos estoy hablando como medio ruso, medio chino, no me están entendiendo. ¿Me están entendiendo, jóvenes, o no? Sí. Porque insisto que cuando yo los veo, es que está hablando esto. ¿Me entienden, jóvenes? El neumotórax es aire en la cavidad pleural. ¿Cómo es posible que una persona que está con su ciclo menstrual tenga neumotórax? El diafragma que está aquí tiene unos orificios que se llaman estomas, que están anormalmente aumentados de calibre, de tamaño. Por lo tanto,
¿de dónde viene aire para ingresar a la cavidad pleural? La pleura parietal o la visceral es la que tiene los estomas. No, parietal. Por lo tanto, la pleura parietal hemos dicho que está en contacto con el diafragma. Es lo que sucede. Ingresa aire. Vía vaginal, va ascendiendo, cavidad uterina, ¿y por dónde sale el aire? Por las trompas. Por lo tanto, el aire no solamente se va a presentar en el tórax, sino en el abdomen. ¿Cómo se llama eso? Neumoperitoneo. Pero ese neumoperitoneo no va a ser tan significativo. ¿Por qué? Porque el aire, de acuerdo a la ley de la física, ¿qué hace el aire? ¿Baja o sube? Sube. ¿Y hacia dónde va a subir? Hacia el diafragma. Por lo tanto, el aire va a acumularse. Esa es una teoría, una hipótesis por la cual está. La otra teoría dice que puede existir una endometriosis. ¿Qué es una endometriosis? Endometriosis, a ver. Nunca han escuchado esa palabra. Endometriosis, a ver, por aquí. Endometriosis. La palabra endometro hace referencia al endometrio, ¿no es cierto? Pero endometriosis es la presencia de un tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. En otras palabras, ¿podemos decir que es un tejido endometrial ectópico? Sí. ¿Y por qué? Porque en el desarrollo embriológico puede ser que ha tenido pequeños lugares de endometrio. Listo. Y es frecuente, jóvenes. Al menos nosotros en cirugía de abdomen vemos mucha endometriosis en el lugar de la herida operatoria después de una cesárea. A ver, pónganse a pensar. Endometriosis en la herida operatoria después de una cesárea. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Saben lo que es la cesárea? Sí. A ver, ¿puedes explicar? Fuerte, fuerte. En tus palabras. Por un punto. Un poquito más fuerte para que ya te escuchen. Perdón, un poquito más. No se te escucha, honestamente. Fuerte, a ver. Cuando se nace la cesárea del abdomen, podría ser por la mala cicatrización de los paredes. Endometriosis, tejido endometrial fuera del endometrio. ¿Por qué puede haber endometriosis en la herida operatoria de una paciente con cesárea? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué se hace en la cesárea? Yo sé, me están diciendo así, no sé si me están amenazando. Se hace una incisión, ¿dónde? ¿En el útero o no? En el útero. Por lo tanto, ¿con qué finalidad? Para sacarlo al bebé, ¿no es cierto? Y en el momento de la extracción, en el momento de sacar, ¿solamente se saca el bebé o la placenta más? Todo tiene que salir. En ese momento no se está desprendiendo lo que se llaman las deciduas. No se va a sembrar en la pared abdominal. Se puede sembrar. Y eso se puede convertir en endometriosis. Se está sembrando células endometriales en el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Cada vez que la paciente tiene un ciclo menstrual, ¿qué va a suceder con ese tejido endometrial ectópico? ¿Va a responder a las hormonas o no va a responder? Sí. ¿Va a ocasionar dolor? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque va a pasar por la fase estrogénica, va a pasar por la fase progesterónica. Cada vez que esté en la fase estrogénica va a aumentar de tamaño y cada vez que va a estar por la fase progesterónica va a empezar a secretar líquido. Lo mismo sucede a nivel pulmonar. Puede haber tejido endometrial ectópico, pero ¿esto será por cesárea? No, esto ya es congénito.
¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ha habido un mesodermo que no se ha diferenciado en pulmón y en vez de diferenciarse en pulmón se ha diferenciado en endometrio, en pedacitos de células endometriales. ¿Por qué? No sé. Pero lo que pasa es que este neumotórax catamenial, en el momento en que tiene la menstruación, pues empieza también a producir pequeña cantidad de sangre con liberación de oxígeno. Son teorías que se dan. ¿Está claro? Con respecto al neumotórax. Luego tenemos otro tipo de neumotórax. Otro tipo de neumotórax. Neumotórax a tensión, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce el neumotórax a tensión? Fíjense, si la presión intrapleural es positiva, la presión intrapleural, ¿qué tiene que ser? Negativa. Siempre negativa. Pero fíjense que aquí la presión intrapleural es positiva, tanto en inspiración como en expiración. ¿Por qué se llama neumotórax a tensión? Porque todo el espacio pleural está ocupado por aire. Y si está ocupado por aire todo el espacio pleural, ¿qué está sucediendo con el pulmón? ¿Está parcialmente colapsado o totalmente colapsado? Totalmente colapsado. Y si el neumotórax persiste a tensión, ¿qué va a suceder con el mediastino? Desplazamiento. El mediastino va a ser desplazado, va a haber desplazamiento. ¿Cuál será la clínica de este paciente? ¿Cuál será su motivo de Insuficiencia consulta? cardíaca, ¿no? Paciente disneico. Al examen físico, ¿cómo ustedes lo van a ver? Va a estar rosado, Lila. va a estar totalmente cianótico. Si le decimos doble el cuello, ¿qué vamos a ver acá? Ingurgitación. Ingurgitación yugular. ¿Por qué la ingurgitación yugular? Por el desplazamiento. ¿Por qué? Por la insuficiencia cardíaca derecha. Pero está haciendo insuficiencia cardíaca De derecha. acuerdo a los procedimientos. Está presionando la cavidad y Por hace con- retorno de la sangre. Por compresión. ¿Me comprenden? ¿Y cómo va a estar? Disneico, ortopneico, ¿no es cierto? No va a poder estar en decúbito dorsal, va a tener que estar semisentado, totalmente angustiado. Y si no resolvemos, ¿qué va a suceder con este paciente? Si se sigue comprimiendo, el otro lado está normal, como que está comprimiendo, y el otro lado está desplazando. ¿Qué va a suceder con el corazón? El corazón va a ser como que estuvieran agarrado con las dos manos. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A ver, yo les he dicho. A ver. A ver. Fuerte. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Ha dicho tu compañera, pero no has querido decir fuerte. Taponamiento cardíaco. ¿Me comprenden? Y el paciente puede decir, tengo taponamiento cardíaco y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Está mal. ¿Se va a morir o no? Antes de tener la insuficiencia, se va a morir. Por lo tanto, ¿cuál es la urgencia? Liberar ese neumotórax. Ya saben ustedes cómo hay que liberar, ¿no? Entonces, incluso, ¿cómo estará la tráquea? Se supone que tiene que estar central, ¿no? Al examen físico, ¿cómo estará? Estará desplazada hacia el lado contralateral. Por lo tanto, es un cuadro muy severo. Bueno, ¿cómo lo diagnosticamos? Diagnosticamos clínicamente, ¿no es cierto? Diagnosticamos clínicamente. Porque a la inspección ya hemos dicho cómo lo vamos a ver. A la palpación, todos los movimientos van a estar disminuidos. A la percusión, timpánico, porque el aire siempre va a dar sonido timpánico. Y a la auscultación, el murmullo vesicular totalmente abolido. ¿Y las vibraciones vocales? También. Por lo tanto, el diagnóstico está hecho. ¿Qué solicitamos? ¿Qué examen complementario solicitamos para confirmar o descartar? Radiografía.
Pero ¿qué tipo de radiografía? ¿De abdomen, de pie? Una PA de tórax. Bueno, aquí tenemos la radiografía PA de tórax. No sé si se observa, tal vez aquí en el televisor se pueda observar mejor. Fíjense ustedes, una placa de tórax normal, ¿qué tiene que tener? ¿Qué características tiene que tener el parénquima pulmonar para que sea normal? Fíjense, no sé si se ve aquí, fíjense dónde está el neumotórax, en el lado derecho o en el lado izquierdo. ¿Dónde está el neumotórax? Antes botaban pañuelos. En el lado, ¿por qué derecho? Por la hiperclaridad, pues está más oscuro. Fíjense lo que dice su compañero, dice hiperclaridad. Bien. ¿Qué son estas rayitas blancas Iridio. que vienen hasta aquí, que vienen hasta el borde? ¿Qué son? No sé. ¿Vasos o bronquios? Bronquios. ¿Los bronquios qué contienen? ¿El aire se ve? No. Se ve negro. Sí. ¿Los vasos qué contienen? Sangre. Es líquido. ¿Se ve líquido? Sí. ¿Cómo se ve? Radio. Entonces, ¿son vasos o bronquios? Vasos. Vasos. Por lo tanto, todo esto se llama trama vascular. ¿Hasta dónde va la trama vascular? En este lado. Va más allá de la línea medio clavicular. ¿Me comprenden? La trama vascular está aquí, en cambio en el lado derecho la trama vascular no está ahí. Y se delimita muy bien el borde del pulmón, que está está parcialmente colapsado. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver. Fíjense, miren la trama, y aquí está la línea. Y el resto está ocupado por aire que no debería ver. Aquí la trama vascular está llegando mucho más allá de la línea medio. Está correcto. Por lo tanto, todo esto, todas estas ramificaciones que ustedes ven, se la denomina como la trama vascular. Entonces, para diagnosticar un neumotórax, la trama vascular tiene que estar ausente. Ahora, de acuerdo a la radiología, fíjense que aquí aparece una línea punteada de color rojo, ¿no es cierto? ¿Qué está midiendo? Se supone que el gas sube, ¿o no? Sí. Sube. El neumotórax, el colapso pulmonar, tendría que aparecer principalmente aquí. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que medir?